Que la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos, de este bello grupo edificados en la palabra. Soy su hermana Estefanía Quitaquis, desde Ecuador. El día de hoy continuamos con el libro de Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles. Estamos en la 13ª semana, con el subtema El gran viaje del Hijo del Hombre a Jerusalén, tercera etapa, sus enseñanzas y advertencias. Nuestro tema principal es la enseñanza sobre necesidad y gratitud. Antes de empezar a desarrollar este tema, quiero orar para que Dios nos dé la dirección y su bendición. Amado Señor, gracias por permitirme servirte, Señor. Gracias por un nuevo día, una nueva oportunidad para hacer lo correcto delante de sus ojos. Dios bendito, gracias por su amor y su misericordia. Aquí estoy, bajo su presencia, pidiéndole, Padre, me dé permiso para empezar esta exposición. Sea usted quien ponga las palabras en mi boca. Úseme como su instrumento para anunciar su mensaje. Le pido, mi Dios, que cada oyente pueda entender y comprender su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra lectura base se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 17, del versículo 11 al versículo 19. Nos dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este pasaje tiene 2 grandes enseñanzas. Una sobre cómo lograr que las necesidades propias sean suplidas, y la otra sobre la gratitud. Esta lección puede ayudarte a sentir y expresar gratitud hacia Dios y hacia las personas. Mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo tenía un propósito aquí en la tierra. Tenía una meta que cumplir, y era morir por el hombre. Amados hermanos, cuando se cumplió el tiempo en el que Jesús había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, que Jesús se dirigía a Jerusalén sabiendo que se acercaba el momento de su muerte y ascensión al cielo. Esta decisión fue firme y representa la voluntad de Dios. Jesús envía mensajeros a una aldea samaritana, pero los habitantes de allí se negaron. Dice su palabra que ellos, los samaritanos, no le recibieron, porque ellos se dan cuenta de que su destino es Jerusalén. Viendo esto, los discípulos de Jesús, Jacobo y Juan, al ver el rechazo, le sugieren a Jesús que envíe fuego del cielo para castigar a los samaritanos. Un acto que había realizado el profeta Elías, donde el fuego los había consumido. Pero
Es en esto, mis hermanos, Jesús los reprende y les enseña que su propósito no es destruir, sino más bien salvar. La venganza no es el camino del Evangelio. Lo que importa es la salvación de las almas. Bien, mis hermanos, en la antigüedad la lepra era una enfermedad temida que marginaba a los enfermos. Y mis hermanos, esta enfermedad los obligaba a vivir aislados de la sociedad. Jesús iba ganando fama, muchos eran sanados y veían lo que Jesús hacía, por eso lo buscaban. Los hombres que estaban enfermos de lepra encontraron a Jesús cuando Jesús estaba entrando a la ciudad después de un largo viaje. Los leprosos no tenían idea del destino de Jesús. La desesperación de estos hombres era tan grande que no pensaron en nada, en que tal vez pudiera ser que Jesús iba a una importante reunión, o bien podía estar cansado y exhausto, o bien no podía disponer del tiempo para ser interrumpido. Pero esto a ellos no les importó, y pues lo interrumpirían sin importarles nada. Hay una cosa esencial para que la necesidad de uno sea suplida, un sentido de desesperación cuando sentimos que una necesidad tan desesperadamente que nada nos detendrá de llegar a Jesús. Nuestras necesidades serán satisfechas. Y es así, mis hermanos, como nos dice el Señor en el libro de Salmos 105, versículo 4. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Este es un llamado a buscar continuamente la presencia y la fuerza de Dios, invitándonos a recordar las maravillas que ha hecho y a conocerlo más íntimamente. Note que ellos se pararon de lejos, respetaron la ley que exigía mantenerse a por lo menos 6 pies de distancia de una persona. Por supuesto, estos leprosos estaban a una distancia mucho mayor de Jesús, debido a la gran multitud que los seguía. Demostraron un gran respeto a la ley, manteniéndose lejos de la multitud. En otras ocasiones, quienes buscaban sanidad habían ignorado la ley, abriéndose paso entre la muchedumbre y corriendo hacia Jesús. Indefectiblemente, Jesús tenía que notar la humildad de estos hombres y el hecho de reconocerse impuros. Cada persona, al acercarse a Jesús, debe reconocer su impureza, debe acercarse con humildad, confesando su indignidad para acercarse a alguien tan santo. Nos dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aquí nos dice a nosotros los creyentes que debemos someternos, humillándonos ante Dios, y a cambio Él nos elevará y nos honrará. Es un llamado a la humildad como camino para recibir la gracia de Dios y ser exaltados por Él, en lugar de buscar la exaltación por medios propios. En el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 18, nos dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Este hermoso pasaje bíblico nos enseña que el Señor está cerca de las personas que sufren en gran dolor emocional o espiritual, quebrantados de corazón, y Él ayuda y rescata a aquellos que se sienten abatidos y sin esperanza, deprimidos, desanimados y con el espíritu caído. Dios no está distante, sino que está presente y comprometido con los que sufren. Mis hermanos, Él comprende el dolor y se acerca a aquellos que están afligidos.
Aquellos clamaron por misericordia. Note dos cosas. Llamaron a Jesús Maestro. La palabra griega para maestro no es rabí, sino es epístata, que significa el jefe, el comandante, el supervisor, aquel que tiene poder para suplir las necesidades. Note que la necesidad de ellos no es instrucción, sino sanidad, y con sanidad ellos se referían tanto a la limpieza física de sus cuerpos como al pecado espiritual que les había causado esa enfermedad. Los judíos siempre relacionaban la lepra con el pecado, de modo que esto es indiscutiblemente lo que querían. Reconocían que Jesús era el jefe que podía limpiar tanto el cuerpo como el espíritu, quien podía darles tanto la sanidad como el perdón de pecados. Clamaron por misericordia, no solamente sanidad física, pidieron sanidad espiritual y el perdón de sus pecados. Clamaron ellos por misericordia sobre la totalidad de su ser, como nos dice su santa palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto usted lo va a encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 4, del versículo 15 al 16. Este pasaje establece que Jesús es un sumo sacerdote que comprende nuestras debilidades, porque fue tentado en todo, tal como nosotros, pero sin cometer pecado. Esto significa que Jesús experimentó las mismas dificultades y presiones que los humanos, pero Él no pecó, sino que las superó todas. Y nos invita a acercarnos al trono de Dios con confianza. Al conocer que Jesús comprende nuestras luchas, podemos buscar su misericordia y su gracia para recibir la ayuda que necesitamos en el momento adecuado. Mis hermanos, Dios siente lo que nosotros sentimos y Él sabe cómo es nuestra condición humana. Así que la experiencia humana de Jesús nos da la seguridad para acercarnos a Dios sin temor. No estamos solos en nuestras pruebas. Nunca estamos solos. Al acercarnos a Dios, no encontramos juicio, sino misericordia, lo que no merecemos, y gracia, lo que tampoco merecemos. Dios provee el socorro justo en el momento en que lo necesitamos, porque es bueno y nos ama. Ellos perseveraron. Jesús no los vio inmediatamente para probarlos, ignoró su clamor. Tuvieron que clamar una y otra vez por misericordia, a efectos de demostrar su sinceridad y afirmar su sentido de necesidad. Es importante notar las siguientes dos cosas. Dios no siempre responde inmediatamente nuestras oraciones. A veces tenemos que aprender a confiar más en Él o a establecer un mayor sentido de necesidad y desesperación. Ambas cosas se logran al forzarnos a buscar y llamar y perseverar. Y cuando Dios responde nuestra oración, aprendemos a confiar más en Él. Además, hay otro tema crucial. Al forzarnos a permanecer de rodillas y perseverar en oración día tras día, nos mantenemos en su presencia. La oración profundamente concentrada nos da uno de los más dulces sentidos de comunión y compañerismo que hayamos experimentado. Y esa comunión y compañerismo
es lo que Dios busca. Así lo dice en el libro de Lucas capítulo 11 versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Mis queridos hermanos, aquí implica hacer peticiones verbales al Padre Celestial, quien dará lo que pedimos, si pedimos con fe. Buscar y encontrar a Dios es concentrar nuestro corazón en el Señor y buscarlo activamente, ya que Él nos permitirá encontrar lo que necesitamos. Llamar y encontrar la puerta abierta es una acción de persistir en la oración, incluso si parece que Dios no responde inmediatamente, para que Él abra las puertas de oportunidad y provisión. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, nos dice en el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 13. Ellos creyeron y obedecieron. Jesús no solo los sanó inmediatamente. Hubo algunas cosas que hacer, instrucciones que debían ellos obedecer para que sus necesidades fueran hechas. Debían obedecer la ley que les mandaba a presentarse al sacerdote para certificar que habían sido purificados. Si obedecían la ley y creían la palabra del Señor, la promesa de purificación, serían purificados. Ahora bien, ellos fueron purificados mientras iban. Este fue un gran legado referido a la fe que Jesús dejaba para futuras generaciones. Piense en la gran fe que tenían en la palabra y el poder de Jesús. Debían dirigirse al templo para ser revisados y declarados limpios, pero todavía no habían sido limpiados. Mientras obedecían la ley judía de la purificación, serían purificados. Nosotros podemos ver lo que nos dice su palabra en el libro de Levítico capítulo 14 versículo 1. Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso, cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Ahora bien, mis hermanos, la fe es esencial en la vida del creyente. Y así nos dice su palabra en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. En este pasaje, mis hermanos, la palabra vete o ve no es una sugerencia, sino una afirmación del poder de Jesús para sanar. El hombre no tiene que ver la sanación, sino simplemente confiar y creer en la palabra de Jesús, que es la manifestación de su autoridad divina. Como nos dice en el libro de Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Este verso enseña que la fe es en lo absoluto necesario para complacer a Dios, ya que es imposible tener una relación con Él sin creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan con dedicación. Esto implica dos aspectos claves: la creencia en la existencia y realidad de Dios, y la confianza en que Él responderá y premiará a quienes se acercan a Él con un corazón sincero y fervoroso. La lepra en el tiempo de Jesús era la más terrible de las enfermedades. La temían en gran manera.
Esta enfermedad desfiguraba al enfermo y a veces era fatal. En la Biblia la lepra tipifica al pecado. Uno, consideraban al leproso como totalmente impuro, física y espiritualmente. No debía acercarse, pues, al menos 6 pies de cualquier persona, incluidos los miembros de su propia familia. Así lo dice en el libro de Levíticos, capítulo 13, versículo 45. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. También se lo consideraba muerto. Debía vestir un manto negro para ser reconocido como perteneciente a los muertos. Era desterrado como un paria, separado totalmente de la sociedad terrenal y celestialmente. Lo dice en el libro de Levítico, capítulo 13, versículo 46. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. No se le permitía vivir en ninguna ciudad. Sus moradas debían ser de las puertas de la ciudad hacia afuera. Mis hermanos, se lo consideraba contaminado para los medios humanos, cualquiera que fuera. Era incurable. Solo Dios y su poder podían curar la lepra. Imagine la angustia y el quebranto de corazón de estos hombres que tenían esta enfermedad, la lepra. Eran totalmente separados de su familia, de amigos y de la sociedad. Imagine el dolor emocional y mental. Hay 5 puntos en esta enseñanza sobre la gratitud. Todos estos leprosos fueron bendecidos y debían haber estado agradecidos. Esto se aplica a los 10 leprosos y debía aplicarse a toda persona. Cada uno de los 10 debía haber regresado para dar gracias. Todos ellos fueron bendecidos por Cristo. Note que todos ellos habían reconocido su poder, el poder de nuestro Señor, reconocido su propia necesidad. Ellos demostraron humildad, clamaron por misericordia, perseveraron, creyeron y obedecieron. La necesidad de ellos había sido suplida. Todos ellos habían sido sanados. Ahora era preciso que regresaran para agradecer y mostrar su aprecio. Así nos dice en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, los creyentes debemos vivir de una manera en que las buenas obras sean visibles y sirvan para glorificar a Dios en lugar de buscar la propia alabanza. Esto implica vivir de una manera auténtica, con compasión, gratitud y servicio desinteresado, para que las personas vean el amor y la presencia de Dios en sus vidas y por lo tanto den gloria a Dios Padre. Y así lo dice en el libro de Romanos capítulo 15 versículo 16, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Viviendo, mis hermanos, en unidad para glorificar a Dios juntos, como una sola familia, teniendo armonía y mutuo apoyo para que podamos alabar a Dios con un solo corazón y una sola voz. Uno solo dio gracias. Una sola persona le dio las gracias a nuestro Señor. Note lo que hizo. Inmediatamente glorificó a Dios, exclamó con toda la fuerza de sus pulmones y toda la voz de su garganta. Testificó en favor de Dios. Dios lo había purificado
y quería que todos conocieran la gran misericordia y amor de Dios. Él adoró a Jesús. Note que se postró sobre su rostro a los pies de Jesús. Esto era al mismo tiempo humildad y reconocimiento del poder de Dios en Cristo, dos factores esenciales para la auténtica purificación espiritual. Era un samaritano, la persona más despreciada y rechazada de entre los hombres, quien agradeció. La mayoría no dio gracias, siguieron haciendo lo que tenían entre manos. No interrumpieron lo que estaba haciendo, ni regresaron al Señor para dar gracias. Sin embargo, note esto, mis hermanos, regresaron a su mundo original, a la vida que habían vivido antes. El comportamiento de los leprosos encierra una gran lección para todos nosotros. Cristo espera que regresemos constantemente a Él para glorificarlo, para adorarlo, para darle las gracias, porque Él es nuestra fuente, nuestra vida, nuestro poder, es nuestra fuerza para vivir en este mundo. Nos dice su palabra, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. En el libro de Romanos 1, versículo 21 nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En el libro de Deuteronomio nos dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Usted puede encontrarlo en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 6. El más rechazado de los leprosos fue el más agradecido. Extranjero. Esta palabra significa que era ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Había sentido más profunda y agudamente su propia necesidad. Sabía que necesitaba ser salvado genuinamente, espiritual y físicamente, a pesar de no haber conocido nunca las verdaderas promesas de Dios y que había estado sin Dios en este mundo. Ahora conocía a Dios, su corazón y sencillamente estallaba dando gloria a Dios. Era tanto de lo que Jesús lo había salvado. El hecho de que un samaritano, o sea, un extranjero, fuera el único que regresó a agradecer, demuestra que la fe y el reconocimiento a Dios pueden venir de cualquier persona, independientemente de su origen. Y este extranjero, con su corazón agradecido, lo hizo así. Debemos dar gracias al Padre por hacernos dignos de participar de la herencia celestial, que es la vida eterna en la luz de Dios. Y fue precisamente lo que hizo este extranjero, dar gracias. Y lo que nos pide Dios, mantener una actitud de gratitud continua, reconociendo la bondad de Dios en cada situación, ya sea buena o mala, como una decisión intencional, que refleja la voluntad divina. Jesús le dice al samaritano que su fe lo ha salvado, indicando que la gratitud y el agradecimiento a Dios son una manifestación de una fe profunda que trae la salvación. El hombre agradecido será el único verdaderamente salvado espiritualmente. El verbo hecho sano literalmente significa te ha salvado. Evidentemente el cuerpo del hombre estaba sano. Es algo que se podía ver claramente, pero nadie podía ver la purificación espiritual e interior. Jesús le dijo al hombre que sus pecados habían sido perdonados. Le estaba dando la seguridad de la salvación. Ahora note un asunto importante. Los otros 9
también habían sido purificados espiritualmente como lo fueron físicamente. ¿O es que no fueron purificados espiritualmente y por eso no volvieron para dar las gracias? ¿O es que Jesús simplemente le daba una gran seguridad de salvación a este hombre? No se nos dice, pero hay un elemento crucial que conocemos. Este hombre, el leproso, agradecido, fue el que recibió la seguridad de haber sido purificado y de haber recibido el perdón de pecados. Los otros no. Fracasaron en cuanto a ser agradecidos. Ahora bien, la obediencia a Jesús, la sanación de los 9 que se cumple, la ley al mostrarse al sacerdote contrasta con la actitud del samaritano que priorizó el regreso a Jesús para mostrar su agradecimiento. Mis hermanos, cuando una persona pertenece a Cristo, su vida antigua de pecado y orgullo se ha ido y es transformada en una nueva persona, con un propósito y una perspectiva renovados por Dios. Es una transformación completa que ocurre cuando una persona es reconciliada con Dios a través de Jesucristo y resultado de una identidad y una vida nueva. La alabanza a Dios nos da la seguridad al corazón. Es algo hermoso cuando somos agradecidos con Dios, mis hermanos. Seamos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, reconociendo su poder y autoridad. Y seamos, lo más importante, obedientes, porque eso es lo que Dios nos pide. Ahora reflexionen estas preguntas. ¿Por qué debo dar gracias a Dios? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en mi vida que he dejado de agradecer? ¿Cómo me ha cambiado Dios a lo largo de los años? ¿Cómo puedo demostrar mi gratitud a Dios? ¿Cómo puedo vivir el Evangelio como una forma de agradecimiento? Pregúntese. ¿Cómo puedo ser un ejemplo de gratitud para otros? Hemos llegado al final, mis hermanos, y doy gracias a Dios por este hermoso mensaje. Nos ama tanto, que sabe lo que nos hace falta. Él sabe lo que necesitamos y nos recuerda siempre a ser agradecidos. Gracias, Señor, por su amor y su bondad, por cada palabra que nos enseña. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque nos proteges y nos cuidas, nos guías. Gracias. Bendice, Padre, a tus hijos, a aquellos que están escuchando esta palabra. Gracias, Señor. Nuevamente gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor sea con todos vosotros.